Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. ¿Qué Hola. tal? ¿Están por ahí? Ahí veo a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto. Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mucho gusto. Bueno, por ahí veo a Paulina. Está otra Claudia, Claudia Aguirre, David y Francisca. Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, Hola, Paulina, mucho gusto. igualmente. Bueno, como ustedes gusten, pueden estar con su cámara prendida o no, como ustedes gusten. Ahí como se sientan más cómodos, cómodas, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver si se van conectando más. Por mientras vamos comenzando ya. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Dina Dayan. Ya, bueno, con todos he hablado ya personalmente por WhatsApp. La mayoría ya nos conocemos por ahí un poquito. Eh, Ojalá conocernos ya en persona pronto, ya que, bueno, todo este rollo de la pandemia en realidad es un poquito complicado, eh, como verse un poquito, ¿no? Pero ya, bueno, ahí vamos yéndonos de a poquito más. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En esta nueva generación del proyecto Bacti Amigos, pues hicimos toda una publicidad por diferentes partes para poder captar cada vez más la atención de algunas personas que seguramente están interesadas en conocer un poco más sobre el proceso del Bhakti Yoga, sobre la conciencia de Krishna. Eh, Vamos a dar a conocer un poco más sobre este proyecto, cómo funciona, qué vamos a estar viendo, algunos talleres, cursos, todo esto, ¿no? Y bueno, lo más importante por ahora, la idea de esta primera reunión es conocernos un poquito más, saber cómo se llaman, a qué se dedican, cuáles son sus hobbies y cómo conocerse un poco, ¿no? Básicamente, como grupo. Entonces, no sé quién le gustaría empezar con esas tres preguntas. ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Y, por último, ¿por qué están interesados en la conciencia de Cristo? Yo puedo empezar, por ejemplo, bueno, ya. Mi nombre es Dina Dayan, yo me dedico principalmente, bueno, yo estudié música, soy músico, también me dedico actualmente mucho a una editorial, soy director de una editorial de libros también. Eh, no soy editor, sino que soy el director de la editorial. Aquí en Chile es una editorial a nivel mundial, básicamente la editorial de los libros de la conciencia de Krishna, como el Bhagavad Gita, libros así. Yo soy como el director en esa área. También me dedico mucho a desarrollar cursos, talleres como estos. Y bueno, ¿y por qué me interesa la conciencia de Krishna? Yo básicamente practico este proceso espiritual hace ya como casi 12 años. Yo soy de México. Y bueno, pues principalmente me interesó el proceso de conciencia de Krishna porque básicamente todos en algún punto de su vida estamos buscando como un poquito más el tema de la espiritualidad, ¿no? Como que, digamos, como que me puse a pensar en algún momento, bueno, ¿será que la vida nada más es como esto? ¿No? Como hay personas que se dedican desde los 5 años hasta los 25 años a estudiar, hay personas que estudian más todavía, ¿no? Como una carrera, después se profesionalizan en algo y después de 20, casi 30 años estudiando, salen al área laboral 30, 40 años de su vida por 5 o 6 días de la semana, por 8 o 9 horas diarias. Entonces, para mí, por lo menos como mi manera de pensar fue así como, wow, ¿será que esto es lo único que hay en la vida o hay algo un poco más? Entonces, ese tipo de preguntas naturalmente me empezaron a llevar a conocer diferentes procesos espirituales. Me gustaba la metafísica, me gustaba el gnosticismo,
el budismo también me empezó a interesar, hasta que llegué a un libro de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que eso vamos a hablar un poquito más de él en algún momento, quién es Prabhupada, que es el maestro que trae todo este conocimiento del Bhakti Yoga a Occidente. Y bueno, él escribió todos estos libros, del cual ahorita soy director de esa editorial, y a través de un libro conocí todo este tema del Bhakti Yoga, de la conciencia de Krishna, o coloquialmente como se llama, los Hare Krishna, y ahí es donde aprendí más sobre este tema. Me llamó mucho la atención, ahí fue donde decidí tomar como este rumbo. Estudié en un monasterio en México, ahí tenemos una finca en el campo, donde básicamente es un tipo de monasterio. Viví ahí como 5 años como monje, digamos, aprendiendo la filosofía, todas las bases, meditación, todo este tema. Y ya después de ahí me casé con mi esposa que es chilena, por eso estoy en Chile. Y ya de ahí, bueno, siempre me ha interesado mucho esa área de compartir este conocimiento espiritual. Siempre me ha importado, me ha llamado mucho la atención, siempre intencionado la mayor parte de mi tiempo en tratar de compartir este proceso espiritual. Y así fue como surgió Bhakti Amigos, pero ese es otro tema que lo vamos a ver después. Como, ¿qué es Bhakti Amigos? ¿Por qué este proyecto? ¿No? Entonces, bueno, así básicamente es mi presentación. ¿Quién le gustaría presentarse? Yo puedo continuar. Ya. Mi nombre es Claudia Zúñiga, yo soy ingeniera civil industrial y me dedico, bueno, trabajo en el área comercial de Farmacia Ahumada, y todo lo que tú has comentado me hace mucho sentido porque yo creo que también estoy en una parte de mi vida en que me he dedicado a trabajar, pero algo me está haciendo ruido y he comenzado como con periodos de estrés y angustia un poco, tema un poco algo físico, entonces, claro, empecé a buscar esta alternativa. De hecho, empecé ahora con yoga, con ustedes también ahí, aquí en Santiago Centro, Ah, y ¿de la verdad verdad? es que no conozco, sí, Está tomando clases ahí en el Centro Cultural en José Miguel sí, Ferrera. Ah, sí, bueno, sí. qué buena onda. Con Empecé Diana. la semana pasada, sí, 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 con Diana. ok. Y ahí vi también, habían unos flyers y ahí fue cuando escribí por Instagram. Yo no conozco mucho de qué trata la conciencia de Krishna, pero sí como el tema de meditación, al menos cuando fui a la clase, me hace mucho sentido y creo que al fin y al cabo estoy en un periodo de descubrir si es que resuena conmigo y si me hace... Ese sentido. Ajá, Ok. Muchas gracias, Claudia. Súper. gracias. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Voy a conectar de mi computador ya, porque no tengo dónde poner el celular. Ok, no hay problema. Pues, Paulina, ¿le gustaría? Bueno, yo me llamo Paulina, soy médico veterinaria y al igual que Claudia, también estoy en un proceso de búsqueda. Yo he desarrollado como mucho mi lado racional, muy científico, pero en los últimos 5 años yo creo que me he abierto a otras posibilidades. Conocí un amigo que era Hare Krishna, que vive en Berlín, eso sí, hace ya 10 años, y él me ha podido como comunicar en realidad la forma de vida de esta filosofía. Me parece bastante interesante porque tiene que ver más bien con buscar hacia adentro, no hacia afuera, sino que conocerse mucho más eh, personalmente. Entonces, concuerda mucho con el periodo en que estoy ahora, en tratar de conocerme, en tratar de encontrar un círculo también de gente que esté en la misma, porque por lo menos mi círculo es bien racional. No tengo mucho con quien tener conversaciones más allá, más espirituales. Si bien mi mamá es bien espiritual, con ella nos llevamos súper bien, pero no tengo amigos que estén como en la misma onda, la misma frecuencia. Entonces también una de mis objetivos
es aparte de conocer esta filosofía y también ver si me resuena y si me parece una filosofía para continuar, es más bien conocer otras experiencias de gente que esté en la misma, que juntos a lo mejor puede ser más agradable, más interesante el camino de descubrir lo que significa esto de la espiritualidad y cómo, cuál es en realidad las mismas preguntas que siempre nos hacemos, o sea, no creo que solo sea trabajar y tener una vida familiar, yo creo que hay mucho más allá y eso es interesante discutirlo con otras personas. Más bien eso busco, es poder discutir estos temas que hoy día me apasionan con más gente que esté en la misma. Súper. Muchas gracias, Paulina. Muy, muy bueno. Ok. ¿Quién le gustaría continuar? Puede ser Claudia, que ya se conectó de su compu. Ah, bueno. Todavía no da muy chiquitito, porfa. Bueno, está bien. Laura, que a Laura ya nos conocemos un poquito más. Bueno, soy Laura, soy de Argentina. Llegué hace unos 7 meses más o menos a Chile. Me conecté por medio de Marco, que está hace unos meses también con ustedes como devoto, que es mi profe de yoga. Lo conocí al par de semanas de llegar a Chile, porque nada, llegué en fase 1, así que estaba encerrada en mi casa sin poder hacer nada y dije, necesito hacer algo y algo que me equilibre, porque no es fácil irte de tu país, no conocer a nadie, no poder salir y demás. Siempre me interesó la espiritualidad, he leído muchas cosas de metafísica, siempre tuve como ese camino, esa búsqueda. Y en lo particular, después Marco me fue comentando cosas, cuando en un momento me habló de meditación, le dije que estaba meditando por mi cuenta y haciendo algunos mantras que no tenían nada que ver, entonces me dijo, no, si vas a hacer mantra, te presento el Maha Mantra, y empezamos a hacer lecturas del... Me invitó a la Ver joven, por favor. Enrique, Beralina. Ahí está. Nada, me invitó a las videocharlas, que participé en algunas, y me hizo mucho sentido por momentos de la vida que estoy pasando, de desapego, que yo me vine con 2 valijas, o sea que lo que es desapego material lo atravesé, desapego familiar lo pasé a los golpes porque ya no tengo familia, entonces uno empieza a preguntarse por qué, para qué y demás, entonces es como que estoy encontrando algunas respuestas. Ok, muchas gracias, Laura. Gracias. Ah, y mi profesión, soy analista de sistemas, vine por una empresa, y por otro lado, soy comediante, hago shows también, hago las 2 cosas aquí en Chile. Buenísimo. Oh, necesitamos show. Sería buenísimo. Unos chistes así como de espiritualidad, pues, quizá ahí podemos. Sí, Sería sí, interesante. claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? ¿Claudia? Ahora sí, sí, que estaba un poco con gente. No te preocupes. Mi nombre es Claudia Aguirre. Estoy estudiando terapias complementarias de salud porque me llama mucho la atención de cómo poder a través de las energías puras y de lo que nos da la tierra, poder ayudar a las personas a su salud física, mental y espiritual. Entonces, bueno, esto que comúnmente llaman los Hare Krishna, yo los conozco hace mucho tiempo. He ido allí a José Miguel Carrera desde muy chica. No siempre he sido como pausado, pero siempre han estado ahí como en mi cabeza. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? En los centros terapéuticos siempre hay como mucha imagen con respecto a Shiva, Ganesha, veo mucha imagen, entonces quiero saber por qué esas imágenes representan algo que tiene que ver con la salud, quizás oriental,
Quizás como por ahí va la unión. Eso, quiero entender bien, quiero saber bien. Mi profe de yoga nos recomendó leer el Bhagavad Gita, lo tengo, hace muchos años también. Entonces como que conozco estos Hare Krishna, pero no sé bien y en profundidad de qué se trata. Bueno, me dedico también tengo un taller de serigrafía, soy independiente hace 12 años. También me pregunté qué voy a hacer de mi vida, voy a seguir trabajando en una oficina, por cuánto tiempo más, ¿es esto realmente lo que quiero? Y me di cuenta que estaba muy estresada, realmente estaba muy estresada en mi trabajo y después se dio la oportunidad de lanzarse a la piscina y lo hice con mi compañero y hasta ahora nos ha ido súper bien. eh, y llevamos una vida muy tranquila y queremos seguir haciéndolo. Así es que todo lo que tenga que ver con mejorar como persona, crecer, autoconocerse, sanar, todas esas cosas a mí me interesan y también saber un poco de qué se trata esto de la conciencia de Krishna. Eso es. Buenísimo. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién le gustaría? Puede ser Carlos. Juan André. Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí. ¿Me ven? Bueno, yo soy Montserrat, me presento, mi nombre es Montserrat y hace un tiempo atrás yo me encomendé a Ganesh y de hecho hice un mural bien grande en mi casa, como en la entrada, que sea lo primero que uno vea, para atraer buenas energías y me encomendé. Y funcionó porque al poco tiempo después conocí a quién sería mi futuro esposo. Y de hecho mi esposo es de la India y su familia y ellos practican el hinduismo. Entonces, gracias a la otra mitad de mi familia, estoy muy en contacto con Krishna. Y he aprendido poco a poco bastante sobre el tema, pero bueno, siempre se puede aprender más también. Y por eso también me interesan estas instancias en donde se da como una perspectiva desde las personas de este lado del mundo. Porque lo que yo he compartido también es con mi familia, con la otra mitad de mi familia que son de allá. Entonces también es distinto. Pero al fin y al cabo todos sentimos lo mismo. Van todos encaminados al mismo camino. Y aquí también está conmigo mi hermana, pero en este momento tuvo que salir, pero está participando de la reunión también. Y a ella también le interesa el tema y después seguramente se va a presentar y va a hablar. Ok. Andrea, ¿cierto? Sí, Andrea. ¿A qué me dedico? Bueno, yo soy mamá en este momento y mi niñito tiene 1 año, 2 meses recién. Y bueno, ¿por qué me interesa la conciencia Krishna? Bueno, lo que ya les comenté. Y de hecho mi hijo se llama Arjun. Ah, ¿de verdad? Se llama Arjuna, sí. No. Así que, bueno, la mitad de mi familia está muy vinculada al hinduismo, así que obviamente algo que yo quiero profundizar más y aprender más sobre Krishna. Esas son mis razones. Eso para que me conozcan. Hola a todos por ahí. Bueno, Monse, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, ¿quién más? Carlitos, ¿te gustaría? Va. Bueno, me presento. Me llamo Carlos Avendaño, soy venezolano. Tengo muy poquito tiempo en Chile. ¿Por qué me interesa la conciencia de Krishna? Es algo muy curioso porque recién entró en una residencia hace como un mes y donde iban 3 devotos, por ellos entré.
Bueno, platicamos un montón sin saber nada de conciencia, pues me gustó mucho de lo que me hablaban, de la cultura hindú, sobre un montón de cosas, el Bhagavad Gita, y yo dije, bueno, hay que mirar más de cerca qué es esto, ¿no? Porque me interesó un montón. Y pues nada, como siempre veo la vida como un aprendizaje, a veces pienso que somos así como unas plantas, ¿no? Y que nos vamos nutriendo. Y como que es muy bueno nutrirse de todo lo bueno que venga. Y así me pareció Conciencia de Krishna y nada, por eso estoy aquí interesado en Bhakti Amigos. Buenísimo. Gracias, Carlos. Va. ¿Y quién me falta? Por ahí. David, creo que fue. David, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí, 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 excelente. estoy acá. Hola, buenas. Bueno, Te mi nombre es escuchamos. David. Yo soy cocinero de profesión, pero también soy practicante de yoga ya hace un tiempo. Entonces, igual he tenido cercanía en algunas ocasiones principalmente con el templo allá en José Miguel Carrera. Iba de vez en cuando, ves que andaba cerca, pasaba. Tengo algunos libros también, leo de vez en cuando el Bhagavad Gita. Entonces, como que ya tengo cierto conocimiento más o menos de a qué me podría enfrentar. Entonces, ahora mi idea de poder entrar a este proceso de Bhakti Yoga es para principalmente como enriquecer mi práctica de yoga. Eso es como la idea principal, como mi eje central de por qué quiero entrar en este proceso del Bhakti Yoga, para fortalecer aún más todo mi camino en el yoga en general. Ok, perfecto. Muchas gracias, David. No sé si llegó Muchas gracias. Andrea o todavía no. Sí, aquí estoy. Ah, buenísimo. No sé si me veo. Sí, ¿Me veo? sí se Mira parecen. acá. Mira, por tal Se lado. parecen entre- Sí. Sí, es que estoy en Viña. Entonces estamos acá con mi hermana de Monse. Bueno, me presento, chuta. Mi nombre es Andrea Muñoz. Bueno, nos conectamos un poco tarde porque estábamos en temas familiares y la verdad que el tiempo se pasó rapidísimo. Como dice la pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, de profesión soy ingeniero industrial y experto en prevención de riesgo. Trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad. Soy jefa de un equipo. Vivo en Santiago, en San Miguel, hace unos 4 o 5 años. ¿Y por qué me interesa la conciencia de Krishna? O sea, siendo bien sincera, más no tan específico en la conciencia de Krishna, sino es más bien para culturizarme en lo espiritual, es como en ese contexto. Cuando yo conversaba contigo, Dina, yo te explicaba un poquito que como que en general siempre estoy como en búsqueda de una espiritualidad y creo que acá en este lugar puedo encontrar un poquito de eso. Ok, Eso por bueno, ahora, muchas gracias. para no dar la lata. No, muchas gracias. Gracias a todos por la presentación, muy, muy buena. Ya por lo menos ya nos conocemos un poquito, ¿no? Ya algo sabemos de todos. Bueno, como para ir como progresando un poquito, vamos a presentar el porqué de este proyecto y después vamos a hablar quizás de algunos puntos que mencionaron, como del por qué surge esta necesidad de conocer o aprender sobre el proceso espiritual del Bhakti Yoga. Claro, el Bhakti Yoga tiene varios nombres, ¿no? Conciencia de Krishna, Bhakti Yoga, Hare Krishna, tiene sus diferentes sinónimos, pero vamos a verlo más desde un punto de vista más general, de acuerdo a lo que mencionaron ustedes del por qué les interesa o por qué quieren conocer más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Bhakti Amigos? Es un proyecto básicamente creado con la intención de pues,
estábamos buscando un sistema en realidad, principalmente. Cuando se dio la pandemia, nosotros dentro de la estructura para poder compartir esto es muy personal en realidad. Básicamente era muy poco el contenido que teníamos por internet, en Instagram, Facebook, YouTube, todo eso era muy poco. Y cuando se dio el tema de la pandemia, pues cuando todos estaban en sus casas, nos vimos con la necesidad de tratar de crear un sistema para dar a conocer este proceso. Entonces nos dimos cuenta que al principio de la pandemia, estamos hablando ya como 2 años más o menos, ¿no? Casi, ¿no? Al principio de la pandemia muchas personas empezaron a ver más el contenido por internet y empezaron a preguntar más por obviedad, ¿no? Pues nosotros recibíamos a personas en nuestro centro cultural que está en Santiago Centro, pues personas que tenían la intención de conocer, así como todos ustedes que vienen como con diferentes preguntas o simplemente por curiosidad o con la necesidad de practicar o conocer un proceso espiritual como este. Y cuando se dio la pandemia, pues ya no los podíamos recibir personalmente. Entonces empezó a aumentar más la cantidad de personas que querían conocer a través de internet. Y ahí es donde empezamos a crear este sistema de Bhakti Amigos. Entonces Bhakti Amigos, pues básicamente desarrolló este sistema de poder dar a conocer la conciencia de Krishna a toda aquella persona que esté interesada, que sea, digamos, entre comillas, principiante en el sendero espiritual, propiamente tal de la conciencia de Krishna o del Bhakti Yoga. Entonces, lo hicimos a principios de año, de este año. Empezamos como en febrero, más o menos. Hubo mucha gente que estaba interesada en este tema. Actualmente todos ellos ya hicimos como un pequeño filtro y actualmente hay 27, 28 personas que manejamos otro WhatsApp, que están como, que pasaron, digamos, como con todo este tema de los talleres, cursos que estamos ofreciendo con este proyecto. Entonces, a pesar de que ya había un grupo consolidado de personas, aún así seguían entrando más personas que querían conocer. Entonces, bueno, entre ellos están algunos de ustedes. Y ahí es donde dijimos, bueno, pues hagamos la segunda generación, hagamos un nuevo grupo para poder compartir nuevamente y así gradualmente ir como dándole vuelta, ¿no? Entonces Bhakti Amigos tiene como propósito dar a conocer el proceso del Bhakti Yoga a través de tutoría más personal, dar apoyo, acompañamiento con todos estos talleres, cursos, clases. Compartimos también lo que es la práctica diaria, así como se le conoce como sadhana. No sé, los que practican yoga quizás conocen un poco de eso, lo que es el sadhana. El sadhana son actividades diarias como rutinarias para poder lograr el objetivo de lo que es el yoga, por ejemplo. Y es como cuando uno quiere llegar a, no sé, supongamos que uno es un corredor y quiere llegar a la meta de poder romper el récord de los 100 metros planos. Entonces, para lograr ese objetivo uno tiene que acomodar ciertas cosas en su vida, ¿no? Para alcanzar esa meta. Que hay que comer esto, que hay que dormir a tal hora y tener cierta rutina y entrenar y nutrir su conciencia también del éxito y todo ese tema. Entonces, la práctica de la espiritualidad es algo parecido. Uno tiene un objetivo que quiere lograr y para eso uno comienza como con un tipo de rutina para poder como desarrollar esa conciencia. Entonces el proyecto tiene como base también compartir ese proceso acompañado, lo que es la práctica diaria, pues para que vaya dando resultados. Por ejemplo, Paulina mencionaba acerca de que ella le gusta o tiene una mente más científica, ¿no? Y la mente científica claramente ve las cosas, o bueno, eso, tú me dices si estoy equivocado, pero el proceso científico es así, ¿no? Uno ve, por ejemplo, formula preguntas, hace cuestionamientos, establece una hipótesis, ¿no? De lo que uno quiere conocer y a través de prueba y error uno va obteniendo un resultado y una conclusión, ¿no? A través de una teoría. Entonces la vida espiritual es exactamente igual. Existe la teoría de lo espiritual que
posiblemente puede verse como algo abstracto, sin embargo es una necesidad también de la humanidad. Hay un psicólogo que ¿cómo se llama? Eh, la pirámide de Maslow, no sé si alguno de ustedes la conoce. La pirámide, Maslow es un psicólogo que establece que todas las necesidades humanas están como en una pirámide. Entonces va desde lo más básico, como animal, entre comillas, hasta lo más elevado. Y él pone como el pilar, no un pilar, sino como la punta de este triángulo, es lo espiritual, el desarrollo espiritual, la necesidad de emprender un proceso espiritual, porque es claramente una necesidad del ser humano. O sea, todos tenemos esta necesidad espiritual y reconocer que tenemos esta, pues es como un tipo ¿cómo podríamos decirlo? Para no volver a utilizar la palabra necesidad. Un tipo de ¿Carencia? búsqueda. ¿Cómo? ¿Carencia? Sí, podría decir carencia, un tipo de, todos estamos buscando como esa satisfacción. Podríamos ponerlo desde el punto de vista que todos nosotros estamos buscando felicidad, por ejemplo. Y todo lo que hacemos está como con el objetivo de ser felices. El trabajo lo hacemos para poder obtener recursos, para poder ser feliz. Hay personas que realmente les gusta trabajar, o su pilar fundamental es el trabajo, otros es la familia, otros son las relaciones, las amistades, etcétera. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, la felicidad que se busca en este mundo eh, se solventa en cosas muy temporales, como por ejemplo lo es una relación o algo material. La energía material, en contrario a lo que es lo espiritual, es algo temporal, tiene esa característica que es temporal y es fluctuante. Y lo espiritual no. Lo espiritual, al contrario, es eterno y va en constante crecimiento. Entonces, cuando uno basa su felicidad en algo fluctuante, en algo material, algo temporal, por lo tanto, su felicidad naturalmente va a ser temporal también. Entonces, uno siempre está buscando la felicidad. Vemos tantos anuncios en el mundo de cómo ser felices, pero prácticamente hablando, vemos muy poca gente feliz, ¿no? No sé, hay un anuncio gigante de si haces esto vas a ser feliz, o si compras esto vas a ser feliz, o si consumes esto vas a ser feliz. Sin embargo, si vemos los rostros de las personas cuando salimos, muy poca gente realmente se ve feliz. Y eso es porque la felicidad está más allá de las cosas temporales. Y lo que es la espiritualidad, pues cubre esa necesidad de poder desarrollar una felicidad más duradera, o más eterna, o más trascendente. El proceso del Bhakti Yoga tiene como ese principio también. Entonces, bueno, vamos a compartir cursos que son como fundamentos filosóficos, digamos, de todo este proceso espiritual, porque pasa algo también. A veces la espiritualidad, cuando no se solventa en filosofía, se vuelve algo muy sentimental, ¿no? No sé si les ha pasado a veces que uno quiere aprender acerca de, o si está allegado a alguna religión o algún proceso espiritual, pero no hay una base como lo que es una base científica, una filosofía, una enseñanza, sabiduría, se vuelve muy sentimental y por lo tanto pierde como el valor, ¿no? Entonces, estos talleres y cursos tienen como objetivo dar a conocer la filosofía, la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento. Entonces, bueno, eso básicamente es Bhakti Amigos, un proyecto para compartir esta sabiduría y no solamente queda en conocimiento, sino que también se lleva a la práctica. De hecho, el conocimiento tiene diferentes facetas, todo tipo de conocimiento. Podemos ponerlo como un escalón, ¿no? Son 3 escaleras del conocimiento. El primero es la teoría. Todos nosotros aprendemos cosas en base a la teoría y para poder, digamos, concretar que la teoría se vuelva real, tenemos que llevarla a la práctica. Y cuando se lleva a la práctica, nosotros obtenemos un tipo de experiencia del conocimiento. Y esa experiencia se lleva al otro escalón del conocimiento, que es la realización.
Nosotros realizamos el conocimiento ya cuando lo llevamos a la práctica. O sea que el conocimiento nos transforma también, nos vuelve parte o nos transforma la vida. Vivimos en base al conocimiento o a la sabiduría que nos otorga la misma práctica. Entonces es interesante o importante también darse esa oportunidad de poder llevar esto a la práctica, que no solamente quede como en una enseñanza teórica o quizás especulativa, o una sabiduría que sí se oye muy bonita, pero ¿cuál es el resultado de esto, no? Entonces la vida espiritual es igual, hay que tratar de tener una práctica para obtener un resultado y en base a ese resultado medirlo, si es que realmente es bueno o no es bueno. Entonces, bueno, hay algunas otras cosas más que Bhakti Amigos tiene como para compartir. Entonces, ¿de dónde surge Bhakti Amigos? También es un proyecto de ISKCON. ¿Qué es ISKCON? ISKCON es una institución, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, o en sus siglas en inglés es International Society for Krishna Consciousness. Esta ISKCON se fundó en 1966 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada es un maestro que viene de un linaje de maestro-discípulo. Todo este conocimiento viene principalmente de la antigua India. ¿Okay? No sé si alguno ha escuchado el tema de los Vedas, las escrituras védicas. ¿Sí? Bueno, las escrituras védicas establecen una cierta cultura que se conoce como la cultura védica, que esto es antiguo de la India, tiene más de 5.000 años de antigüedad, y se basa en las escrituras védicas. Entonces el Bhakti Yoga surge de las escrituras védicas como un proceso para comprenderse a sí mismo como en el área espiritual, para comprender el proceso a seguir y para comprender el objetivo de la práctica espiritual, que eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, Prabhupada es parte de este linaje de maestro-discípulo que en 1965, él a sus 70 años de edad, viaja desde la India a Occidente. O sea, estamos hablando de una persona que era un anciano de 70 años, con el único propósito y meta de compartir todo este conocimiento espiritual a todos los rincones del planeta. Es muy interesante porque Prabhupada tuvo toda una vida de preparación para lograr ese objetivo y escribió más de 80 libros en esos 12 años, o sea, desde 1965 hasta el 77, escribió aproximadamente 80 libros de puro conocimiento, sabiduría, enseñanza de todo este proceso espiritual. Prabhupada es una persona muy filosófica, es un escolástico realmente de toda esta cultura espiritual. Y bueno, él lo trae y funda este movimiento y perdón, en esos 12 años, desde el 65 hasta el 77, viaja alrededor de 14 veces a todo el mundo, estableciendo centros culturales para dar a conocer este proceso espiritual y hasta la fecha, bueno, Chile forma parte de esa institución, ¿no? ISKCON tiene un templo, tiene un centro cultural, de donde nosotros, básicamente es como nuestra sede principal en Chile, y ahí es donde nosotros estamos compartiendo esto. Entonces, Bhakti Amigos es parte de esta institución, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es el Bhakti Yoga? Vamos a conocer un poquito qué es este sendero espiritual. El Bhakti Yoga tiene 3 diferentes conceptos que desarrolla. El primero es quién soy, el segundo, quién es Krishna, y el segundo, cuál es el propósito del Bhakti Yoga. Primero que todo, la palabra yoga y Bhakti se originan del idioma sánscrito. El idioma sánscrito es uno de los idiomas más antiguos que tiene la humanidad y es de donde surgen todas estas palabras, yoga, mantra, karma, dharma, todas esas palabras son del sánscrito. Entonces, bhakti, la palabra bhakti significa devoción o amor.
Y yoga, en sí la palabra yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa vínculo o unión también. Por ejemplo, la palabra cónyuge viene de esta misma raíz yug, que es la pareja, ¿no? Ese vínculo que se crea con una pareja. Entonces, yoga literalmente significa unión o conexión. Entonces, hay muchos tipos de yoga. Realmente hay, como principalmente hay 4 tipos de yoga y de ahí hay diferentes variaciones. El yoga convencional que nosotros conocemos es el de las posturas, ¿cierto? Cuando uno hace posturas y respiraciones y, bueno, meditación también. Y todo el yoga tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo realmente del yoga? No solamente es conocer más el cuerpo, conocer más la mente, conocer o tener un estilo de vida más saludable, más espiritual, por así decirlo. A veces eso se sobreentiende como que soy espiritual, practicar un tipo de yoga. Sin embargo, realmente el objetivo del yoga, como lo establecen esta filosofía, es lograr vincular nuestra vida o nuestras ocupaciones, nuestro sentido de vida con algo más trascendental. No sirve de nada hacer un tipo de gimnasia de yoga o respiraciones si no tenemos un objetivo con el cual vincularnos, ¿no? Entonces, lo que en sí enseña el yoga es lograr un vínculo eh, trascendental con esa divinidad suprema, ¿no? Algunos le pueden llamar, por ejemplo, Dios o la energía suprema, etcétera, etcétera. Entonces, el Bhakti Yoga tiene como por objeto, primero que todo, autoconocernos, o sea, saber realmente quiénes somos en esencia, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunté cómo se llaman, ¿no? Ah, aquí está. ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Todo eso. Y eso es parte de nuestra estructura del creer que somos eso, ¿no? Yo soy esto, mi ocupación es esta, mis hobbies son estos, me gusta esto. Sin embargo, eso es simplemente parte de esta vida. ¿Y qué pasa después de la muerte, por ejemplo? ¿Quién soy yo después de la muerte realmente? Si yo les preguntara, a ver, vamos a hacer un ejercicio, si yo les digo, pongan su mano en su pecho, entonces todos la ponen aquí, ¿cierto? Pongan su mano en su ojo izquierdo, pongan su mano en su cabeza, ahora pongan su mano en ustedes mismos. ¿Dónde van a poner su mano realmente? Quizá algunos van a ir al corazón o en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo. ¿Dónde estamos realmente dentro de este cuerpo? Si el cuerpo va cambiando constantemente desde la niñez a la juventud, después a la vejez, el cuerpo siempre va cambiando, ¿no? Pero nosotros siempre nos identificamos como la misma persona. Entonces así, de esa manera podríamos ir deduciendo que realmente no somos este cuerpo material. Este cuerpo material está estructurado eh, en base a los diferentes elementos de la naturaleza, como el fuego, el aire, la tierra, el agua, el viento, el éter, y que hay una identidad más allá de este cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, por ejemplo? ¿Qué sustancia se pierde cuando una persona muere? Si nosotros fuéramos solamente combinación de elementos químicos, pues podríamos también darle vida a un cuerpo muerto combinando esos mismos elementos químicos. Entonces, el proceso del Bhakti enseña, de cierto modo, filosóficamente, con enseñanza y en la práctica, conocernos más, realmente quiénes somos más allá de estas coberturas de este cuerpo burdo, de lo que vemos nosotros, y también de nuestro cuerpo sutil, que representa nuestra mente o nuestra inteligencia, que somos más allá de esa mente, de esas coberturas. Entonces el Bhakti nos da una pauta para descubrir quién soy yo en esencia realmente. Y de hecho es una de las preguntas más importantes que se hace una persona que está en búsqueda de la espiritualidad, como base, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Que es como la pregunta del $1.000.000 que se hacen las personas que tienen un sentido de vida más espiritual. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo?
¿Por qué tengo que pasar dualidades en este mundo? ¿No? Pues si vemos, este mundo es un mundo de fluctuación, ¿no? De felicidad y aflicción. A veces un día estamos bien, nos pasa algo y estamos mal, pero uno nunca calendariza eso. O sea, nosotros no ponemos en el calendario, ya, el 25 de diciembre, que es Navidad, la voy a pasar súper bien. Y claro, uno tiene una aspiración, quizás un día importante, pero ese mismo día puede que nos pase algún accidente que sea el peor día de nuestra vida, por ejemplo. Entonces, los sufrimientos no los podemos prever en esta vida, y tampoco la felicidad la podemos prever en esta vida. Es un tipo de fluctuación o dualidad que se vive en este mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar eso? ¿Cuáles son las razones por las cuales estamos sujetos o condicionados a la dualidad de este mundo? Entonces, el Bhakti responde estas preguntas con el conocimiento que fundamenta este proceso espiritual, eh, y vamos adquiriendo una cierta experiencia en base a las ciertas preguntas que vamos teniendo también. Todo el mundo se basa en preguntas y respuestas, ¿no? Nosotros siempre estamos preguntando y siempre estamos respondiendo también. Desde la mañana todo el mundo está teniendo preguntas y respuestas. Entonces, las preguntas y respuestas fundamentan la necesidad del ser humano de conocerse más, ¿no? Entonces, el Bhakti va hacia allá. ¿Quién soy yo? Después, pues se pronuncia mucho la palabra Krishna. Entonces, ¿quién es Krishna? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está relacionado el Bhakti Yoga con Krishna? Entonces, para partir primero, pues el objetivo de un espiritualista, hay diferentes, digamos, como propósitos de un espiritualista. Sin embargo, si vamos a la esencia, un espiritualista reconoce una energía superior también, un fundamento que solventa todo en este mundo, que está lleno de fenómenos, ¿no? De fenómenos naturales, mismo el sol, por ejemplo, para una persona que posiblemente tenga una tendencia más atea, de no creer en algo superior o una divinidad, mismo el sol le puede crear esa convicción de que dependemos de algo superior, ¿no? Si no fuera por el sol, por ejemplo, no podríamos comer, así de simple. El ciclo del agua no funcionaría, los alimentos no tendrían sabor, las verduras, las frutas, nada, básicamente no podríamos hacer nada sin el sol. Entonces, hay una creación material que está totalmente equipada y funciona a la perfección para que nosotros podamos respirar, podamos estar vivos, podamos pensar, podamos realizar actividades y todo eso. Entonces, en diferentes culturas, diferentes contextos de la historia, se le llama a esa energía superior, se le puede tener diferentes nombres, o la divinidad suprema tiene diferentes nombres. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes significados, con los cuales representan diferentes características o cualidades, como son los adjetivos calificativos en español, como por ejemplo, eh, mi mamá quizás me decía mi niño, mi criaturita, o cosas así. Eh, Mi esposa me puede decir mi amor, y todo eso. Son adjetivos que representan cualidades mías, ¿no? Y la divinidad tiene también diferentes cualidades. Entonces la palabra Krishna es una de esas cualidades, que es una de las más, digamos, como la más resaltante de todas. Entonces la Krishna viene del sánscrito, por eso el sánscrito se lee con esos diacríticos, que son esos puntitos abajo, que después ahí vamos a tener un taller de eso, eh, como para poder entender las palabras en sánscrito. Pero bueno, Krishna significa el supremo atractivo, o la fuente de toda atracción. Todo lo que nos causa atracción en esta vida tiene su origen en la divinidad. Entonces, Krishna es un nombre de Dios que lo define como justamente eso, como la fuente de toda atracción, la fuente de todo. Todo lo que nos causa atracción, como la belleza, por ejemplo, nos causa atracción. Cuando vemos a una persona bella, nos causa atracción. Cuando vemos a una persona sabia, también nos causa atracción. Cuando vemos una persona muy renunciada a las cosas, ¿no? Al mundo, es atractiva también. Eso lo vuelve atractiva.
una persona fuerte, famosa, con mucha opulencia. Todas esas diferentes cosas nos causan atracción. Y la fuente de esa atracción es Krishna. Entonces Krishna es un nombre de la divinidad, que es como el nombre original, la forma original o el fundamento original de la divinidad. Entonces, el objetivo del Bhakti, el propósito del Bhakti es desarrollar justamente devoción o ese vínculo que podemos crear, esa alianza que podemos crear con esa divinidad. Porque nosotros somos seres sociales, somos seres que estamos buscando relacionamientos, estamos buscando amistad, estamos buscando mismo relaciones neutrales. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay personas que no tenemos ninguna otra afinidad más que simplemente saludar, como formalidades. Y con la divinidad también existe ese tipo de relaciones. Nosotros podemos tener un tipo de relación con Dios o con lo divino de manera pasiva, o sea, algo neutral, simplemente como reverencial. Uno puede encontrar esa relación con Dios, por ejemplo, más allá como de servidumbre, de amistad, como un hijo también, o como un amante, como un esposo o esposa, ¿no? Entonces, el objetivo del Bhakti es descubrir esa relación. Y eso se relaciona con el reconocer quién soy yo. Si nosotros nos vamos al punto de descubrir quiénes somos, esta filosofía nos enseña de que somos almas espirituales, con naturaleza espiritual, que están buscando ese vínculo nuevamente, ese propósito del alma. Y dentro de este mundo, como estamos tan, digamos, agobiados por todas las demás diferentes necesidades de este cuerpo, perdemos ese objetivo, perdemos esa meta de poder encontrar como ese vínculo, esa raíz de lo cual nosotros necesitamos estar conectados. Entonces de ahí es donde viene nuestra verdadera esencia espiritual, de acuerdo a lo que nos enseña esta sabiduría, esta filosofía de vida. Entonces, el saber quién es Krishna y quién soy yo, pues justamente establece un punto de partida, ¿no? Reconocer quién soy yo y tratar de entender que, claro, bueno, quizás no es, mi búsqueda espiritual no solamente es reconocer quién soy yo, sino es también tener un objetivo superior, ¿no? De tratar de desarrollar esa conciencia superior. Y para eso existe un proceso, ¿no? Entonces, el propósito del Bhakti, o cuál es el propósito del Bhakti, pues para todo eso existe un proceso. Entonces es como todo, ¿no? En la vida, si uno quiere aprender sobre música, uno tiene que acudir a un profesor de música, ¿no? Uno no va a ir con un arquitecto que tiene más sabiduría de otra cosa, pero no nos va a enseñar sobre el proceso adecuado para aprender, ¿no? Entonces, de la misma forma, la vida espiritual, el desarrollo espiritual, se basa exactamente igual. Acudir a una fuente de información que sea fidedigna, que sea correcta y que nos pueda responder todas esas preguntas. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje, desarrollo, de preguntas y respuestas. Entonces, el proceso del Bhakti da esa oportunidad de desarrollar esa conciencia vinculada con Krishna. Como reconocer quiénes somos a través de ese proceso espiritual y entablar una relación con esa divinidad, ¿no? Y eso hace que toda la vida se centre en ese objetivo, todo absolutamente, y eso por eso se llama conciencia de Krishna, porque justamente la práctica nos hace ser conscientes de Krishna, conscientes de que estoy desarrollando un vínculo con esa divinidad, a la vez me estoy purificando, estoy encontrando un sentido de vida más trascendental y estoy logrando un despertar de solamente estar como enfocado en los condicionamientos que tengo. Entonces, bueno, ahí como finalmente decimos lo mismo, ¿no? Bueno, nos vemos sumergidos casi siempre en esta conciencia de solamente ver por nosotros lo yo y lo mío, pero en realidad eso solamente son como necesidades del cuerpo.
De hecho, si nos ponemos a pensar, también esta filosofía explica que cuál es la diferencia que hay entre un ser humano y un animal. Por ejemplo, los animales hacen 4 cosas: comer, dormir, eh, recrearse o procrear y defenderse, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo, hacemos las 4 mismas cosas, ¿no? Comer, dormir, recrearse, procrear y defendernos, ¿no? Nos defendemos de muchas formas, por protegernos a nosotros mismos. Y bueno, puede que uno diga, no, pero eso es distinto, ¿no? Porque quizás yo como sentado en una mesa con un plato, cuchara, platillos sabrosos, y el perro puede comer en la calle la basura. Sí, puede que sea más refinado, pero en realidad la actividad es la misma, es comer. Puede que nosotros durmamos en camas así suavecitas, tapaditos por el frío, no sé. El perro se duerme en la calle, pero a fin de cuentas la actividad es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia al ser humano de un animal realmente? Y eso es su capacidad de razonar y de preguntarse acerca de la trascendencia. Cuando un ser humano no utiliza su poder, digamos, especial que le da la naturaleza para preguntarse acerca de la vida espiritual, pues es igual, si no hace eso es igual que un animal, simplemente, ¿no? Un animal más sofisticado, pero no tiene ningún objetivo trascendente, ¿no? Entonces, eso es lo que el proceso del Bhakti da la oportunidad: clarificar más nuestra conciencia, volverla más pura, tener un objetivo espiritual claro y dirigida hacia el objetivo divino, que es Krishna, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí quizás hay alguna pregunta o quieran comentar algo que les llame la atención. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, como estamos hablando de un proceso espiritual, eh, el Bhakti Yoga como tal, pues hay diferentes prácticas, ¿no? Hay diferentes prácticas que nos ayudan a poder desarrollar esa conciencia, a poder autoconocernos, pulir más también ese propósito de práctica, de vida. Y hay una práctica que es la más importante de todas, que se conoce como la meditación o la práctica de los mantras. Entonces, la palabra mantra, ahí me equivoqué, perdón, lo escribí un poquito mal. De hecho, vamos a corregirlo de una vez, porque mi idea es poder pasarles esto. Después, quizás, si lo quieren volver a ver, ahí está. Ahí está, ahora sí está correcto. La palabra mantra es una palabra, nuevamente del sánscrito, y se divide en 2. Man, viene la palabra mana, que significa mente, y tra, viene la palabra traya, que significa liberar. Entonces, la palabra mantra justamente es una práctica de meditación que nos ayuda a liberar nuestra mente de las distintas ataduras que están todas relacionadas con este plano material. Por ejemplo, en primera instancia, cuando uno practica mantras, nos ayuda a liberar, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la ira, ¿no? Todos conocen el estrés, ¿cierto? Poquito, aunque sea un poquito, ¿no? Claro, aunque ahorita no se ven estresados, se ven súper tranquilos, pero bueno, todos conocemos el estrés, ¿no? Entonces, cuando uno practica mantras, digamos, el primer resultado es encontrar un poquito más de tranquilidad. Sin embargo, en última instancia, el propósito de la práctica de los mantras es poder eh, profundizar en esa conciencia, ¿no? Se mueve en base a vibraciones. Nosotros somos seres que somos 80% agua, ¿no? Nos movemos en base a vibraciones también. Y los mantras es como si fuera una estación de radio que materialmente hablando, nosotros nos movemos también en diferentes vibraciones. A veces tenemos naturalmente felicidad en nuestra vida, o a veces vibramos un poco más bajo, o tenemos angustia, tristeza, por diferentes circunstancias, situaciones,
nuestra conciencia vibra en diferentes sintonías. Entonces la práctica de mantras nos ayuda a vibrar en un estado más trascendental, o sea, fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados en este mundo material. Entonces, la práctica, principalmente la práctica del Mahamantra es la columna vertebral y se conoce como el Mahamantra. ¿Qué es el Mahamantra? Maha quiere decir el más grande y es el mantra que engloba todos los demás mantras. O sea, hay una gran cantidad de mantras también. Me imagino que todos conocen el mantra Om o lo han escuchado. Om, Om, Om. El mantra Om es la primera sílaba que vibra en el universo. Es la sílaba universal y todos tienen diferentes efectos. Sin embargo, el Mahamantra engloba todos los diferentes efectos que tienen todos los demás mantras. O sea, es el más poderoso que existe. Entonces, como estamos de repente con muchas cosas, agobiados, uno dice, bueno, no tengo tiempo para practicar vida espiritual porque tengo que esforzarme por mantener mi vida material, ¿no? Y a la vez también uno, por ejemplo, dice, bueno, ¿por qué no podemos darnos el tiempo de poder practicar vida espiritual si es que eso es realmente lo que nos diferencia de los animales? Por ejemplo, mismo, si nosotros vemos a veces a las palomas están ahí como si nada, y a ellas nunca les falta comida. Nunca, nunca les falta comida. Siempre están bien, siempre comen en todas partes. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esforzarnos tanto, tanto, tanto en buscar qué comer cuando realmente la naturaleza le da de comer a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que administrar bien nuestros ¿cómo se puede decir? Nuestras prioridades en la vida cuando queremos practicar una vida espiritual. No quiere decir que tendríamos que dejar de trabajar, no estoy diciendo eso, sino que simplemente agregar como un plus a nuestra vida la vida espiritual. Y eso nos va a dar un propósito más trascendental a nuestras actividades, que simplemente luchar por la existencia, simplemente luchar por mantener vivos el cuerpo y la mente. Cuando practicamos vida espiritual nos damos un plus a la vida y automáticamente nuestra vida se vuelve más placentera, se vuelve más feliz, se vuelve con un propósito más interno que solamente las cosas externas de este mundo. Ok, entonces a través de la práctica del mantra, nosotros podemos desarrollar, inclusive por eso es que se dice que es como la principal práctica del Bhakti, que podemos desarrollar esa relación con Krishna, con lo divino. Entonces se conoce que es el canto o la práctica del mantra, es el principio, el medio y el fin de la espiritualidad para un Bhakti Yogi. Entonces, ¿cómo es el Mahamantra Hare Krishna? El Mahamantra se compone por 3 palabras que están armadas de diferente forma. La primera palabra es Hare, y Hare es la energía de Dios que nos permite acercarnos a Él de manera más personal y directa. Hare. Hare es como un tipo de llave que nos permite vincularnos de manera más directa con esa energía divina. Nos permite abrir esa puerta. Krishna, como ya lo dijimos, es un nombre de lo divino, un nombre de Dios que significa el supremo atractivo. Y Rama es otro nombre de Dios que significa la fuente de placer espiritual. Todos nosotros estamos buscando placer, eso es algo que está intrínseco en nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, bueno, vamos brincando de un lugar a otro tratando de igual de sentirnos placenteros en la vida. Entonces, Rama, más que nada, vibra esa sensación del placer espiritual que va más allá de lo convencional. Entonces, el Mahamantra está compuesto así, de estas 3 palabras, y se pronuncia así: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es una vibración trascendental de este Mahamantra que tiene como este objetivo, limpiar nuestra conciencia
y esclarecer más nuestra realidad a nivel espiritual. Ok, entonces ahí está el Mahamantra nuevamente en concreto. Esto es como principalmente la práctica de una persona que está desarrollando esta experiencia de lo que es el Bhakti Yoga. Por ejemplo, por eso es que se nos dice Hare Krishna, ¿no? Coloquialmente hablando, se nos dice los Hare Krishna porque practicamos el Mahamantra Hare Krishna. En términos más, más correctos, pues practicamos Bhakti Yoga en realidad. En sí la práctica del Mahamantra es el pilar principal, y de ahí pues hay otras más prácticas, como decíamos al principio, como el corredor de los 100 metros planos adecua su vida para alcanzar ese objetivo. ¿No? Para un practicante del Bhakti Yoga, su vida también tiene diferentes arreglos para que constantemente se vuelva cada vez más sublime la vida, que su objetivo sea más claro todavía más. Entonces ese es el Mahamantra. Así que dentro de Bhakti Amigos, nosotros practicamos la meditación con el Mahamantra Hare Krishna, hacemos meditación con el mantra, y bueno, ahora la idea es compartirles cuáles son las actividades de Bhakti Amigos. Posiblemente a lo mejor no todos se pueden conectar o compartir todos los que vamos a estar viendo, todo lo que vamos a estar viendo, porque a veces hay cosas que, los horarios de trabajo o algunas cosas. Sin embargo, como fundamentalmente esto es lo que nosotros estamos como compartiendo, ¿no? Vamos a hacer actividades de meditación que a través de esta misma plataforma en las mañanas, todos los martes, jueves y sábados, ¿no? Meditación, y vamos a tener una lectura de reflexión a las 6:30 de la mañana. Y los domingos tenemos actividades más presenciales en el Centro Cultural, lo que es el Templo Hare Krishna, a las 5 de la tarde, para poder también compartir y tener también una perspectiva de lo que es también el convivir, ¿no? Como decía Paulina, bueno, también igual me gusta conocer personas así y todo. Entonces, básicamente, claro, este es un área de la comunidad, que es una comunidad virtual, Bhakti Amigos más que nada es como una comunidad virtual. Y después existe la idea, la oportunidad es poder tener actividades presenciales, conocernos más y afianzar un poco más como esa amistad también. Por algo se llama Bhakti Amigos. Y bueno, y por último, los sábados por medio vamos a tener talleres y cursos diferentes, ¿no? Como por ejemplo, tenemos un taller, porque Bhakti Amigos, como les mencionaba, ya pasó la primera generación y tuvimos estos mismos talleres y cursos, y están en un canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde están ahí muchas cosas, tenemos clases, todos estos talleres. Entonces hay un taller que se llama Introducción a la vida del Bhakti Yoga, Introducción a la vida consciente de Krishna también. Entonces ahí la primera clase se llama la importancia de cantar el Mahamantra Hare Krishna, que profundizamos más todavía a nivel filosófico, qué significa la práctica de los mantras. Y así vamos a tener diferentes talleres, cursos, en relación al estilo de vida, por ejemplo, talleres de cocina también. Vamos a dar cursos de cocina. La mayoría de estas cosas son gratuitas. O sea, nosotros no cobramos. De hecho, Bhakti Amigos es un proyecto completamente gratuito. No tiene ningún fin de lucro ni nada por el estilo, sino que nuestra intención simplemente es compartir estas enseñanzas y ponerlas al alcance de más personas que quieran practicar, ¿no? Bueno. Y por último, nosotros damos un regalito. Como parte del proyecto, les hacemos un regalo, que compartimos una yapa. La yapa, en sánscrito la palabra yapa significa susurrar. Entonces es el instrumento con el cual uno practica la meditación con el Mahamantra. Y nosotros damos un regalito de una yapa. Damos también un libro. En realidad vamos a dar 2 libros en esta ocasión. La primera generación dimos un libro, pero ahora vamos a dar 2.
que el primero fue la biografía de Prabhupada para conocer un poco más a este maestro que trajo todo esto. Y el otro va a ser un libro más de enseñanzas, de filosofía, que es el libro que vamos a estar leyendo en estas sesiones de meditación y lectura. Vamos a estar leyendo ese libro. Y por último vamos a dar algunas otras cosas más que tienen relación a las prácticas, ¿no? Ahí son unas bolsitas que vamos a compartirles con ustedes. Entonces, bueno, eso es todo. Eso es todo. Básicamente como la presentación del proyecto. Espero que pueda o haya cumplido sus expectativas al principio del por qué están interesados en la conciencia de Krishna, en el Bhakti Yoga, querer aprender un poco más sobre esto. No sé si alguna de las cosas que dije les resuena por ahí. Igual me gustaría escucharlos, qué es lo que les parece, qué les parece más que nada todo esto. Y eso. Ahora les toca a ustedes. No sé si les gustaría compartirnos su perspectiva. Claudia, no sé si estás hablando. Ay, ahora sí. Ahora Ahí sí. está. Sí. Estoy cocinando también en este minuto. Okay. ¿Qué quiero decir yo? Que me pareció súper buena tu explicación, fácil de entender todo. Es lo que esperaba. Comprendí muchas cosas y me interesa mucho esto de la meditación. Yo igual practico para, por ejemplo, cuando siento un poco de dolores, quiero salirme de todo el ajetreo que es de la calle, de repente uno viene de afuera, llega a su casa, y llega ahí todo cansado, estresado, y uno no sabe por qué, pues al final es por eso. Porque por lo menos yo no estoy acostumbrada a tanto ruido, a tantas personas, y mira, tengo una bandera de México. Y eso, me gusta mucho lo de la meditación. Creo que funciona muy bien y me ha hecho bien también. Y súper bueno conocerlos a todas y a todos también. Eso sería. Gracias por esta instancia. Me gusta mucho. Muchas gracias a ti, Claudia. Gracias. Ya. ¿Más? ¿Alguien más? Sí, por mi parte, bueno, también la explicación me pareció muy clara y me gusta el proyecto, el que podamos ir de a poco con las distintas charlas y demás que se van a ir compartiendo, avanzar en grupo, y también el poder conocer gente, como dijo también antes alguien, el poder ir un domingo al templo para compartir alguna actividad. Pude ir a una que me invitaron en el Parque Forestal, y si bien no conocía a nadie, no sé, fue como muy lindo, una conexión que volví muy contenta. Y es lindo. Así que ahora me estoy yendo de viaje a mi país, pero vuelvo en 2 semanas y ahí seguro me voy a sumar un domingo a esa actividad en el templo, alguna actividad presencial. Pero me encanta la idea de que es un proyecto así grupal y que podamos avanzar de a poco en el conocimiento. Buenísimo. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, oye, yo por acá, Andrea, bueno, mencionarte que en realidad me gustó, digamos, tu explicación, es como que estoy bien interesada como en participar, o sea, se cumplen mis expectativas, que en realidad yo creo que Dios obra de maneras misteriosas, y como yo llegar acá y que justo yo estaba buscando un libro y justo coincidía con esta fecha, son muchas coincidencias. Así que no, lo encuentro que
es rico poder conocer otras personas, también su experiencia de vida. Yo creo que siempre, así como uno, no sé, necesita comer, como tú mismo dijiste, cultivar la espiritualidad también es necesario para el corazón, para el alma, para finalmente ser mejor persona también. O sea, yo creo que finalmente como seres humanos semejantes a Dios, yo creo que finalmente todos buscamos a Dios finalmente, o ser mejores personas, ayudar, y a veces en esta vida, ¿cierto? Con ciertos parámetros también tan mundanos, a veces es fácil desviarse como de ese camino finalmente. Y que finalmente que nos alejan de la espiritualidad o de ser felices. Quizá a lo mejor en una primera instancia pudiese ser un acto egoísta porque estoy buscando solo mi felicidad, pero al encontrarla me doy cuenta que quizás también la felicidad tiene que ver con ayudar a otros también. ¿Cachai? Entonces yo creo que este curso, este taller, este grupo de personas va en esa dirección también, pues, ¿cachai? Así que yo contenta, feliz de que todas estas coincidencias hayan llegado a mi vida y estar participando con todos ustedes. Así que nada, eso quería comentar, que lo encontré súper. Así que y aprender, pues ojalá que sea bien interesante, porque a mí también en lo personal también soy bien científica, como poder decirlo de alguna forma, entonces me gusta como entender, como con una explicación lógica finalmente, como ciertas filosofías, así que no, maravilloso, bien contenta. Ya, Así que muchas bueno. Gracias, Andrea. Sí, gracias. ¿Y alguien más? ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar a la hermana. Ah, ok. Montserrat. Yo me siento como una esponja en este momento en que quiero absorber el conocimiento que pueda aprender. Quiero aprender eso. Quiero escuchar, quiero observar y tomar lo que ustedes pueden ofrecer. Sobre todo estoy intrigada por entender el libro Gita, porque es un libro complejo, no es una lectura fácil, entonces a mí me llama mucho la atención escuchar a otros estas instancias que se van a dar, que no sé cómo serán de las lecturas, para escuchar a otros hablar sobre el libro. También es algo que a mí me llama la atención. Del Bhagavad Gita. Sí. Ok. Sí, bueno, igual parte de esto que ahora entrando el año, porque igual ahorita diciembre también es como que todos nosotros estamos como en otra, sí, un poquito, ¿no? Pues fin de año, todo, cada quien tiene también las fiestas tradicionales y todo eso. Entrando el año vamos a empezar a hacer un club de lectura del Bhagavad Gita, o sea, con Bhakti Amigos, y hay personas que no directamente están participando de Bhakti Amigos porque ya llevan una práctica, digamos, ya constante en su vida, y van a participar del club de lectura de Bhagavad Gita. Entonces ahí para como también leerlo acompañado y conocer un poquito más también del libro. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más le gustaría dar su comentario? Sí, yo, o sea, lo que más me lleva, más que nada, las ganas de ver algún taller, porque igual no logro dimensionar todavía lo que, o sea, si bien entendí muy tu explicación, pero no logro dimensionar, y también como esa responsabilidad de ser capaz de continuar en el tiempo, porque claramente es práctica. Y me ha costado bastante como ser constante en cierta, la misma práctica de yoga como física también me ha costado ser constante, así que me quedo con eso, ganas de conocer más allá, porque lo entiendo, pero no lo dimensiono. Entonces me gustaría ahí participar en las meditaciones de este martes, y eso también te quería consultar, ¿cuánto es la duración más o menos como por el tema de organización de tiempo? Y Claro, dura, es muy poquito en realidad, aproximadamente en todo, en
general, con el tema de la... aquí se me olvidó poner como de a qué hora, pero son aproximadamente la meditación y la lectura son entre 30 a 40 minutos, Ah, ya, perfecto. no Súper. mucho. Por ejemplo, hay una chica que participa en el otro grupo que ella, mi- ella va participando de la meditación y todo en la micro yendo para su trabajo, por ejemplo. Entonces, pues, porque como son online, pues simplemente uno se pone los audífonos o cosas así. O si uno está en su casa, igual, mejor, ¿no? Estar tranquilo y Sí, participar. tomarse como el espacio igual y ser consciente, porque al final hay un momento con uno mismo también, pues, tratar de ser consciente y estar como todos los sentidos puestos en ese momento, yo creo. Claro, Igual es importante. pero, pero ¿sabes qué interesante que la meditación, o sea, vamos a hacer la meditación con el Mahamantra Hare Krishna? Algo que tiene de ventaja, digamos, en la práctica, es que a veces uno escucha meditación y por lo regular las meditaciones que vemos son como guiadas, ¿no? Como que te empiezan a decir, bueno, mira, Mm. ponte en esta situación, piensa en esto, y de fondo hay una musiquita, ¿no? O una fuentecita de agua que te tranquiliza y todo. Sin embargo, la meditación con el Maha Mantra se utilizan los sentidos. Eso quiere decir que estamos utilizando el sentido del habla y el sentido de la escucha. Y la yapa, por eso la yapa, porque agregamos un sentido más, que es el sentido del tacto. Entonces, la meditación está en la plataforma mental, ¿cierto? Nosotros utilizamos nuestra mente y la mente básicamente es muy difícil de controlar. O sea, nuestra mente es imposible, no podemos controlar nuestra mente. De hecho, en el Bhagavad Gita, que es como el libro principal, uno de los libros principales que tenemos, Arjuna, que es uno de los protagonistas del Bhagavad Gita, le dice a Krishna, eh, controlar la mente es más difícil que controlar el viento. O sea, él está dando alusión a que es más fácil controlar el viento que controlar la mente, y nadie puede controlar el viento, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan los sentidos? Porque se explica que la mente es como la reina de los sentidos. Nuestra mente lanza diferentes pensamientos y deseos y nosotros los volvemos realidad con nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, si nuestra mente surge un deseo de comer un chocolate, pues nuestros sentidos van a hacer que ese deseo se cumpla, ¿no? Vamos a probar el chocolate, lo vamos a saborear y así. Nuestra mente constantemente está sí, manifestando muchos deseos. Entonces, cuando utilizamos los sentidos en la meditación, como que se vuelve algo mucho más integral. Entonces, como que la práctica es algo muy fácil en realidad, no es como que tienes que pensar en algo en específico, sino que más bien lo único que uno se tiene que concentrar es en pronunciar y repetir y escuchar, ¿no? Pronunciar y escuchar nuestro propio canto. Se le dice canto, pero en realidad es pronunciación del mantra, ¿no? Entonces en la práctica va a ser muy sencillo y la idea es como que animarse a practicarlo para ver qué te parece. Sí, totalmente. Así que ahí vamos a estar, vamos a sufrir levantándome, pero vamos a Sí, intentar. es una parte como de sacrificio, ¿no? Pero es Sí, como, en pero realidad, no es, está bien. digamos como que la meditación del Mahamantra tampoco tiene una regla muy estricta que tiene que ser a esta hora en la mañana. Nosotros lo hacemos en las mañanas porque, pues, es como que uno se le impregna un poquito de punch al día, Sí, ¿no? va a empezar el día, sí, Para totalmente. el día. De hecho, lo podríamos hacer más temprano, pero bueno, quizá como No, está bien. para no sufrir tanto. Está bien, O está bien. paulatinamente, quizás también podríamos hacerlo en las noches, ¿no? Como para terminar el día más tranquilo y todo. Ahí vamos viendo, ¿no? Cómo vamos funcionando. Hay Ya, prueba súper. y error. Dina, queremos preguntar algo. ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna conexión con los de Valparaíso o no? La Antes verdad, había uno también en Viña del Mar, o sea, Govindas. hubo un proyecto, sí, También es parte de... la verdad, hubo un proyecto, pero no, como igual yo no llevo mucho tiempo en Chile, no, la verdad no conozco mucho si es que había una Ah, relación o no. Yo llevo
quizá unos 3 años acá en Chile, entonces no sé muy bien qué tanta cantidad de personas en Chile hay, no solamente en Santiago, sino en otras partes. Ah, ok. Pero No, te... sí está en vistas a nosotros un proyecto en Viña del Mar. Ahí está como quizás este próximo año se empiece a manifestar más físicamente un pequeño centro en Viña del Mar. Ah, ok. Vale. ¿Y alguien más que le gustaría compartir algo? Bueno, te agradezco por la presentación, por esta primera sesión. Y bueno, yo estoy expectante, se ve súper interesante, pero debo ser sincera también, que fue todo un trabajo de acallar mi mente mientras tú exponías. Es una lucha que voy a tener que liberar dentro de mí. Claro, preguntándome por qué tengo que decir ese mantra, por qué es el más importante y por qué no voy a decir palabras sin saber bien lo que significan. O sea, te fijas que constantemente uno se cuestiona cosas porque, Claro. claro, o sea, uno desconoce esto y se pone en manos también confiando en ustedes, ¿cierto? Porque así como existe el bien, también existe el mal, entonces uno también es cautelosa sobre todo todos estos temas de secta o de palabras, porque para mí la palabra es súper potente, entonces el decir palabras sin entenderla, muchas veces para personas que desconocen todo esto, no, te fijas que mi mente como va más allá de todo y es Sí, no, sí, una... está bien. Sí, Y sí, soy sí. súper transparente en decirlo, pero también si estoy acá es porque también quiero, como decía la Monse, ser como una esponjita y tratar de absorber también lo que más pueda. Eh, pero sí dentro de uno hay un proceso que a lo mejor estoy como a medio camino, a lo mejor no tan entregada para poder aceptar estas cosas. Pero tengo la intención, voy a poner todas mis ganas, voy a tratar de cambiar costumbre y tratar de estar ahí a las 6:30 también en las sesiones de los mantras. Pero también para mí creo particularmente va a ser un trabajo también y que quiero hacerlo porque no creo que también sea bueno cuestionarse todo a ese nivel. Creo que uno muchas veces con este cuerpo no puede llegar a entender muchas cosas y porque finalmente tiene una limitante, yo creo que es como este cuerpo físico, que muchas veces nos juega una mala pasada en no poder comprender realmente cómo es toda la realidad. A lo mejor en ciertos estados de conciencia, a lo mejor puedes llegar a entender algo, algo de lo que significa todo lo que realmente es, pero también quiero ser un poco amable conmigo misma y decir, pucha, también en este cuerpo es difícil entender, así que denme, digo yo, Paulina, paciencia y de alguna manera me va a llegar este conocimiento. Por algo está aquí y se me presentó y nada es coincidencia, creo. Ya, bueno. Muchas gracias, Paulina. Gracias, gracias. Y de verdad, o sea, ten toda la confianza de preguntar lo que tú quieras. Yo igual, digamos, como por cultura, por influencia de mis padres, porque los dos son profesores, son también bien, tienen este pensamiento bien crítico y bien científico también. Y siempre me educaron así también. ¿No? Como, soy bastante escéptico a ciertas cosas. Sin embargo, de alguna u otra forma, llevo 12 años practicando también este tema, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo eso, yo siempre he sido de la idea de que no sirve mucho la experiencia personal, o sea, explicar mi experiencia personal a alguien, eh, porque a fin de cuentas es algo subjetivo, ¿no? O sea, es algo que ni tú ni nadie puede medir mi propia experiencia y tampoco yo puedo medir la experiencia de los demás porque es algo propio, es algo completamente personal. Entonces, no sé, si yo te quisiera vender, por ejemplo, un kilo de miel, de la mejor miel del sur de Chile, ¿no? Yo te digo, mira, la miel es así, que sabe así, que de las abejas fueron a tal no sé dónde, y no sé qué. Pues uno no se convence hasta que pruebe la miel y digas, wow, sí, estaba buena, sí
Entonces es como más que nada una invitación a, como a probar, ¿no? A probar, a practicar, a ver qué pasa, ¿no? También uno puede practicar con ese escepticismo también, ¿no? Y ver si realmente funciona y si no, pues tampoco está mal. Entonces es como una invitación más que nada, igual que amigos hace como esa invitación. Así que muchas gracias, Paulina. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos en realidad. Gracias. No sé si David o Carlos quieran decir algo. Y si no, damos finalizado. Igual quisiera escucharlos si es que están por ahí. Quería hacer una consulta. Ok. Acá, David. Eh, es todas las partes como que sean teóricas quedarán grabadas también, que no escuché bien si es que ya hablaron de eso. Sí, 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 sí. O Ya, sea, sí, y todos eso los talleres. esos videos lo irán, Dime. y esos videos, disculpa, esos videos lo irán compartiendo en el grupo de WhatsApp también. Claro, sí, todo lo que son los talleres y cursos que son más como de filosofía y teoría, sí, o sea, van a estar en YouTube, en el canal de YouTube. Ya, sí, porque pasa que yo por tema de estar con mi hijo, yo tengo 2 domingos al mes que no podría asistir. Son solamente 2 domingos por mes. El resto de los domingos tengo disponibles, los sábados también. Bueno, si era el resto de la semana no hay problema. Son solo 2 domingos al mes. Ok, sí, no hay problema, sí, sí, todo va a estar grabadito. De hecho, esto se está grabando. Ya, maravilloso. Sí, maravilloso. Eso estaba viendo, eso quise hacer la pregunta. Sí, Muchas gracias. sí, porque Pero quizás algunos... maravilloso, de verdad que Sí, sí. por mi parte, así como para rellenar, está maravilloso lo que proponen. De verdad que lo encontré como que superó mi expectativa, de acuerdo a lo que escuché. Así que estoy muy, muy, muy contento. Bueno, David, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Ya estaba un poquito involucrado, de hecho ya asistió los domingos al templo, como 2 domingos, si mal no recuerdo. Lo que comentaron ahorita con la chica que habló, no oí el nombre, porque estaba ocupadita haciendo otras cosas. Y sí, como que la experiencia a veces vale más cuando es propia, es lo que entiendo yo. Y de verdad que, bueno, allá estuve escuchando las clases del ProU y sí fue algo, les puedo ser sincero, realmente impresionante. Eh, la cantidad de filosofía y de certeza con la que se transmite en las clases es algo como que te lleva a conectarte contigo mismo y pues fue excelente y fue excelente toda la explicación de cómo se va a desarrollar el taller y pues nada, gracias, agradecer. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por conectarse y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a empezar entonces este martes. Quien pueda y tenga la disposición, bienvenidos a las actividades. Eh, lo que sí es que las actividades de la YAPA no se graban, porque sería, o sea, como que sería subir muchos videos a la semana, pero sí lo que son los cursos, talleres, todo eso, el material siempre va a estar disponible. Estamos creando un manual, de hecho, como de que sea más accesible la información también, un manual digital. Y, y bueno, siempre estamos tratando de generar más material que sea más accesible constantemente. Así que les agradezco mucho, de verdad. Ustedes superaron mis expectativas. No, en realidad siempre como mi idea es poder como compartir y por lo menos yo personalmente me entrego siempre como a esto, a que tengan toda la confianza del mundo para poder preguntar, conversar, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en relación a lo que sea. Tanto yo y mi esposa en realidad, los dos somos parte de este proyecto. Ella ahorita no se pudo conectar, pero sí, este, ella también de repente va a estar dando algunas clases, algunas charlas. En Instagram, si
quizás ya nos están siguiendo todos en Instagram. Ella es la que sale en los videos de los en vivos que tenemos en Instagram de Bhakti Amigo. Ella le gustan mucho las historias, entonces hicimos una sección que se llama Historias Védicas. No sé si alguno las ha visto por ahí, pero bueno, ella va a estar haciendo algunas cosas también con nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Hare Krishna, y ahí nos estamos viendo el martes. Gracias, que estén Buenas todos muy noches. bien. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense. Buenas noches, muy buenas Nos Bye, bye. vemos. noches. Chao, chao. Haribol. Haribol. Haribol.